Habíamos dejado planteado en el análisis del código anterior las siguientes preguntas. Lo que vamos a intentar ahora es ir analizando cada una de ellas por separado. Comencemos por la primera. ¿Cómo se puede detener el controlador para que no siga funcionando indefinidamente? Bueno, habíamos dicho que este programa que habíamos confeccionado usaba la técnica del super loop, ya sea implementada con una instrucción do while o con una instrucción while. Hay dos razones por las cuales le llamamos super loop. La primera razón tiene que ver con que la condición no se cumple nunca. Y la segunda razón es un loop cuyo ámbito corresponde a todo el programa, a todo el proceso, a todo el cálculo que tiene que hacer el sistema. Bueno, para poder dar solución a la pregunta que habíamos planteado, se presenta acá este código en el cual agregamos un modo de darle finalización a ese loop. Entonces, cada vez que termina de hacer un proceso, lo que hacemos es pedir por una confirmación de que el loop debe continuar. Esa es una forma típica de solucionar el problema propuesto. Ahora bien, tengamos en cuenta que el proceso de temporización que nosotros estamos utilizando se basa en un sleep. ¿Cómo implementamos un sleep? Mediante un loop que tenga un número muy grande de ciclos. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son las instrucciones que se van a ejecutar en el ciclo, si nosotros conocemos la velocidad del clock con el que se ejecuta y conocemos la cantidad de ciclos de ese clock que van a utilizar las instrucciones para ejecutarse, podemos a partir de esos datos calcular el tiempo que nos va a llevar a ejecutar un loop. El primer problema es que cuando este ciclo se está ejecutando, toma el control de todo el sistema. Por lo tanto, si en algún momento el ciclo se traba por alguna razón, se nos va a terminar trabando todo el sistema. El segundo problema que tiene es que no podemos intervenir en el ciclo para, por ejemplo, poder dar un mensaje de error. Por lo tanto, este método es un método poco conveniente. Es por eso que no podemos responder estas preguntas usando este ciclo, porque para informarle al usuario que el sistema está ejecutándose y que no está tildado, mediante, por ejemplo, un contador descendente que me vaya mostrando el tiempo que queda para que finalice el proceso, para poder realizar esa programación tendría que ingresar en el loop del sleep, lo cual terminaría destruyendo la modularidad. Una propuesta para esto sería el código que presentamos acá, donde seguimos manteniendo el sleep como un método de temporizado, pero a ese sleep lo usamos en su mínima expresión temporal, es decir, que aumentamos en su máxima expresión la granularidad que el sleep nos entrega. En este caso, el mínimo tiempo que podemos utilizar el sleep es de 1 segundo. Por lo tanto, como podemos ver en el código que presentamos, a partir del ciclo do while que estamos utilizando, mostramos por cada uno de esos ciclos el valor de un contador descendente. Y esa muestra sucedería cada 1 segundo. Sin embargo, el problema subsiste porque el sleep sigue siendo implementado del mismo modo anterior, solo que ahora hemos reducido el problema del error a 1 segundo. Bueno, con este método podríamos estar informando al usuario que el sistema no está tildado. A lo sumo, para darnos cuenta de que el sistema está trabado, tardaríamos 1 segundo, porque cada 1 segundo nos estaría mostrando el valor del contador descendente que habíamos referido. Entonces, si sucede un error interno en el sleep, no podríamos salir limpios de ese error, sino que tendríamos que apagar el sistema. Esto es equivalente a decir que no podemos agregar un botón de stop. Quizás estaríamos tentados a presentar la solución que ponemos en este código.
una vez que se ha cumplido el tiempo del sleep, que habíamos dicho que era de 1 segundo, lo que podríamos hacer es preguntarle al usuario si queremos continuar con ese ciclo. Esa pregunta que le hacemos al usuario sería verificar si el botón está pulsado o no está pulsado. Sin duda, este código tiene un error, porque si el usuario no aprieta el botón, el loop se queda esperando indefinidamente que el usuario ingrese, en este caso, una tecla. Si pensamos en esta solución, debemos descartarla. Vamos ahora a otro análisis. Habíamos planteado como pregunta cómo podríamos asegurar que la temperatura del sistema se mantenga en 150 grados. Planteado de otro modo podría ser: ¿cómo nos aseguramos que esa temperatura es la que realmente tiene el sistema? ¿Cómo podemos asegurar si esa temperatura no se incrementa o no está por debajo? La otra pregunta que nos habíamos hecho es qué sucede si durante el periodo de precalentamiento del horno la temperatura desde la cual se inicia ese precalentamiento es diferente. Es lógico pensar que si nosotros tenemos que llegar a una temperatura de régimen de 150 grados, no siempre vamos a ocupar el mismo tiempo. Si tenemos que llegar a 150 grados a partir de 0 grados o si tenemos que llegar a 150 grados a partir de 40 grados, los tiempos que vamos a necesitar van a ser diferentes. Por lo tanto, no podríamos pensar que llegar al régimen va a depender siempre del mismo tiempo, como lo planteamos en este problema. Para plantear alguna solución, podríamos pedirle al operador que ingrese la temperatura del régimen. Es decir, que le tendríamos que agregar al sistema que hemos programado la posibilidad de que el operador ingrese la temperatura que quiere que el horno obtenga. Por lo tanto, estaríamos dependiendo de la experiencia del operador y no solucionaríamos el problema que estamos planteando. La otra solución que podríamos proponer consiste en que utilicemos un termostato. En tal caso, ya no tendría sentido que hagamos nuestro sistema digital, porque el control de temperatura lo hace un sistema mecánico. Pero como estamos analizando un problema desde el punto de vista general, tendríamos que tener en cuenta que si estamos usando un elemento mecánico, nos tenemos que referir a tiempos mecánicos, que en este caso, al tratarse de un horno, no habría ningún tipo de problema. Pero pensemos que esta solución la tendríamos que dar a un sistema que sea mucho más rápido. Por lo tanto, a la decisión la tendría que tomar el sistema digital que estamos programando. Como se plantea en este esquema, el controlador, que es esta caja, no puede conocer qué es lo que sucede con la temperatura del horno. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos controlar de alguna forma la temperatura del horno, lo que tendríamos que saber primero es cuál es esa temperatura. Este razonamiento nos indica que nos está faltando una forma de tomar datos del ambiente del horno. Dicho de otro modo, lo que vamos a necesitar agregar a nuestro sistema controlador es una interfaz de entrada de datos. Esa interfaz de entrada que estamos agregando nos va a permitir conocer cuál es la temperatura que tiene el horno y a partir de ahí poder tomar una decisión. Entonces el sistema quedaría representado del siguiente modo. Llegada a esta instancia, nos podríamos preguntar: ¿qué nos está faltando en el sistema para poder implementar el botón de stop o el botón de emergencia? ¿Qué nos estaría faltando en el sistema para poder leer y escribir esos datos desde el exterior? Bueno, estas son las preguntas que vamos a tener que responder en las clases sucesivas.